camiones cisternas, no se deje engañar porque no tienen que cobrarle además ni un centavo por darles esta agua que se necesita, por supuesto, en muchísimos hogares. Es el panorama de lo que se viene registrando en Surco. Así es, pero vamos a seguir analizando este tema con especialistas, por supuesto, en defensa del consumidor. Estamos nuevamente con Crisólogo Cáceres, a quien le agradecemos, como siempre, estar aquí para ayudar, Crisólogo, a todos los televidentes y comentar no solamente esta situación que se está viviendo, ya se había anunciado, sino también lo que estábamos conversando en la previa, ¿no? Aquí en Al Día estuvimos sacando la denuncia de los televidentes, por ejemplo, en esta parte de San Juan de Miraflores, que dijeron y nos mostraron, mandaron sus videos de que desde el 4, anteayer, ya no tenían agua. En ese caso, por ejemplo, ¿qué se puede hacer? ¿Tú qué les aconsejas? A ver, acá ha habido una situación en la cual diversos distritos han tenido problemas de que se fue el agua y todos dijeron que el corte comenzó antes y luego Sedapal salió para decir no es que haya conversado antes, sino que eran actividades programadas, lo cual déjenme decirles que denota poco criterio, porque si ya se había anunciado este megacorte, ¿qué sentido tiene hacer cortes previos? Pues no, bien pudieron esperar a que se dé que termine esta ola y recién comenzar a reprogramar. Pero no, pues, o sea, Sedapal nos está dando unas lecciones de que en materia de comunicación y en materia de manejo de sus operaciones deja mucho que desear. Nos llamaron de San Miguel antes de venir para acá, en determinada zona de San Miguel, el NOR ha anunciado corte de luz. ¿También? De luz. Sin agua y sin luz. Sí, o sea, yo me quedo pensando qué poca coordinación puede existir entre las empresas prestadoras de servicios, teniendo en cuenta lo que se nos avecina. Y criterio, ¿no? Elemental. Mira, empatía con el ciudadano. Exactamente. ¿Cómo vas a dejar sin agua y sin luz? Y Crisólogo, hasta las 6 de la tarde. Entonces, yo digo, las empresas tendrían que tener un poquito más de sensibilidad y pensar más en lo que están pasando los ciudadanos. ¿Y qué hacer si soy ciudadano de Chorrillos, de Villa El Salvador, que nos reportaban el día 4 de octubre precisamente el corte? Y nos enviaban incluso un extracto o una parte, mejor dicho, del recibo, donde se dice que el corte comenzaba el 4 de octubre y por ello ellos también asumían que sí se referían a este corte de los 22 distritos. Luego Sedapal envió el comunicado diciendo no, es totalmente diferente. Pero en el mensaje, en el recibo, también les llegó ese mensaje. Bueno, ¿cómo procedo ahí como las empresas pueden realizar corte del servicio, es correcto, sí lo pueden hacer. ¿Lo pueden hacer porque les apetece? No lo pueden hacer. Tienen que comunicarlo con la debida anticipación a los usuarios y además a través de medios que los usuarios puedan fácilmente acceder a la información. Eso es básico. Lo que está mal es que un corte se superponga a otro o que continúen, y eso es lo que estamos viendo. Ahora, los usuarios, ¿qué pueden hacer? Reclamar, y el procedimiento de reclamo lo vamos a explicar en unos segunditos. Genial. No, para reclamar, porque ahora se van a dar muchas situaciones. ¿El corte qué va a ocasionar? Va a ocasionar que las personas reclamen por distintas razones. Razón 1, porque de repente no van a haber puntos de acopio que puedan brindar la atención debida a los consumidores. O sea, va a haber una aglomeración de personas y va a dificultar que el agua se reparta. Punto 2, que los camiones cisterna de repente no cuentan con el registro autoritativo de la DIGESA, que es la Dirección General de Salud. Recuerden ustedes que no cualquier camión puede trasladar agua, eso ya lo hemos explicado. Correcto. Tienen que tener determinados requisitos porque si no el agua puede estar contaminada. Imagínate. Con cualquier cantidad de elementos que ni siquiera merece la pena mirar. Si usted, vecino, mira un camión y sospecha y dice, oye, pero este camión, yo me parece que lo he visto transportando de monte la semana pasada y ahora está trasladando agua, no puede ser. Entonces, mire la placa, anote la placa e ingrese al registro de DIGESA que está publicado online y corrobore que efectivamente cuenta con la autorización correspondiente, porque el agua que nos van a repartir tiene que ser agua apta para el consumo humano. Definitivamente. Es un derecho básico. Así es. Y es lo que alertaba la Contraloría, ¿no? El tema de la También la Contraloría ha levantado, también porque eso de lo los dijimos camiones acá cisterna. la semana pasada, porque no todo camión, repito, puede trasladar agua. Hay camiones cisterna que trasladan otra clase de líquidos que no son aptos para el consumo humano. Por eso, si ese vehículo va a trasladar agua, tiene que haber sido sometido previamente a un proceso de desinfección para que el interior esté apto y luego tiene que recabar el permiso correspondiente ante la DIGESA. Claro. Algunas instituciones quieren colaborar con camiones cisternas, me parece muy bien, pero tienen que cumplir con las formalidades porque eso le garantiza al consumidor que el agua que está contenida en tales depósitos es inocua. Si no,
de la Y es- sartén a la olla, ¿no? Y en ese punto que estás tocando, que es muy importante, esperamos la supervisión también de DIGESA, ¿no? Porque ayer, por ejemplo, el alcalde de San Juan del Lurigancho decía que iban a apoyar con el Sí. tema de camiones cisternas, pero deben cumplir todos los requisitos que La tú buena estás voluntad diciendo. siempre es digna Así de es. agradecer, ¿no? Pero tiene que hacerse con todos los parámetros, por supuesto, de seguridad, de salubridad. Crisólogo, pero hablando, por ejemplo, en el tema de información, de comunicación de la empresa a los usuarios, ¿no? Me pongo del lado de la empresa en este momento, voy a hacer una simulación. Y yo digo, por ejemplo, pero yo le informé al usuario, porque yo le he comunicado esto en el recibo. Que tú no lo hayas leído, como se dice, es tu problema. ¿Eso es válido? ¿Sería No, válida no es esa válido. justificación no o no? es válido. ¿Por qué no es válido? A ver. Porque la información tiene que tener determinadas características y una de ellas es que sea fácilmente perceptible por el consumidor. Si la información está en un documento que tiene un montón de texto y un montón de números, no es una información que pueda calificar como idónea, como apropiada para ser entendida o percibida por el consumidor. Entonces la información tiene que darse a través de comunicados, a través de avisos. Muchas veces incluso te echan debajo de la puerta un volante, Claro. o a través de los medios de comunicación que se publican o las redes sociales, pero no pues con un pequeño texto en un recibo. Eso es una información imperceptible, ¿no? Ok. Y el tema del descuento, que es lo que también dicen los usuarios, ¿no? Voy a tener el corte desde el 6, desde hoy día, pero he también tenido el corte del servicio 2 días previos y que no me ha durado 1 hora o 2 horas porque les habían avisado en redes sociales de 11 de la mañana, de 11 de la noche a 4 de la mañana y eran las 10 de la mañana, recuerdo clarísimo, al inicio del programa, y no les llegaba el servicio. Claro. Entonces, en ese caso tienen varias horas sin agua, ¿no? ¿Cuánto se debería de reducir? Bueno, eso va a variar dependiendo de cada consumidor, ¿no? Entonces el consumidor tiene que mirar su promedio histórico. En el recibo de agua hay un cuadrito en la parte inferior en la cual se dice cuál ha sido tu consumo en el mes anterior, en el mes inmediatamente anterior, etc. Entonces tú tienes una media de lo que consumes. Eso se llama consumo histórico. Entonces en tu recibo tú vas a descontar esos 4 días que no tuviste agua más ese día adicional que no tuviste agua. Entonces por lo menos esos 5 días tienen que descontarse del periodo de facturación. Si tú percibes que el descuento es menor, oye, acá por lo que yo estoy mirando me han descontado el equivalente a 2 días más, no a 5 días. El descuento debería ser el doble o hasta el triple. Entonces tienes derecho a reclamar. El reclamo cuando se trata de cobros excesivos, ya sabemos, que implica que tú no pagues el exceso, paga lo que corresponde. Lo que siempre Ajá. O sea, pagaba. no deje de pagar. O sea, un consejo que le damos en este programa a todos los televidentes, no es que si usted está objetando el monto total, va a dejar de pagar el monto total. No. Ah. Usted objeta una parte del monto, porque si su consumo histórico era 60 soles y le viene el recibo por 300 soles, bueno, pague los 60, que es el promedio histórico, y cuestione, ¿no?, los otros 240 soles que no vienen al caso. Entonces, eso es lo que tiene que hacer. Claro. Ahora, el procedimiento de reclamo lo explicamos ahorita mismo con nuestro Sí, por cuadrito favor. querido. A ver, vamos a colocar, a ver, señor director, el cuadrito ahí que ha traído Crisólogo para que él nos pueda explicar de una forma didáctica, como siempre. A ver. Hay un cuadrito que les envié ayer. Esta es la información que está sacando Sedapal, ¿no? Que está informando Nos está y explicando. lo hemos compartido también en los canales de WhatsApp, ¿no? Todo lo que va a durar, el beneficio a 4 millones de personas, ¿no? En esta parte de la capital, en fin, pero ahí está. Ese Claro, es y esperemos que estaba los haciendo referencia. 104 camiones cisternas que se han anunciado puedan surtir agua para 4 millones de personas, ¿no? Entonces, yo mucho me temo que van a haber reclamos por esos temas, Así ¿no? es. Insuficiencia de camiones, que de repente alguno no está debidamente registrado, que los puntos de acopio de distribución no son suficientes, etcétera. Entonces, usted va a poder presentar, por cualquiera de esas razones, va a poder presentar un reclamo. ¿Cómo se presenta el reclamo y dónde se presenta el reclamo? El reclamo se presenta ante la propia empresa prestadora, en este caso ante Sedapal, ¿no? Entonces, usted la presta y hay un formato, si lo va a hacer de manera presencial, que es el formato número 2, pero también lo puede hacer online. Usted presenta y explica la razón por la cual está presentando el reclamo. Porque no me avisaron, porque la tarifa ha venido en exceso, porque los puntos de acopio había una cola y no había seguridad y fui atacado, ustedes debieron haberse ocupado de cuidar la seguridad debida, coordinar con las fuerzas policiales, etc. No se hizo nada de eso. Entonces, presente usted un reclamo. La empresa, una vez que recibe su reclamo, le responde dentro de ¿cuánto? Dentro de 60 días útiles. O sea, se descuentan sábados, domingos y días feriados. Entonces, la empresa tiene ese lapso de tiempo para resolver. Entonces, como ve, son problemas que trascienden el mes. Si al mes siguiente usted vuelve a tener un problema similar, ¿qué hace? ¿Reclama o no reclama? Claro que reclama.
presenta un segundo reclamo porque el tema que usted está cuestionando se ha vuelto a repetir. Y como la empresa tiene 60 días todavía, de repente no ha respondido su reclamo. Entonces, presenta un segundo reclamo. El hecho de que usted presente un primer reclamo no quita que no presente un segundo o un tercer reclamo sobre el mismo tema. Luego, cuando la empresa le responde, vencidos ese plazo máximo de 60 días, y usted obtiene una respuesta con la que no está de acuerdo, ¿qué hace? Puede presentar un recurso de reconsideración utilizando otro formato. Puedes bajar la figurita. Vamos avanzando con la... Sí, avanzando la figurita. Con el pantallazo, por favor. Si el reclamo es infundado, ahí está. ¿no? Usted tiene 15 días útiles para presentar su reconsideración a Sedapal. Y entonces Sedapal misma le va a reconsiderar. Usted va a decir, Sedapal, mira, piensa bien, recapacita porque lo que has respondido no es lo adecuado. Y Sedapal misma va a decir, ok, recapacité y te doy la razón. Recapacita, Sedapal, por favor. Por favor, te imploramos, Sedapal. Entonces Sedapal le va a dar la razón. Eso es reconsideración. La misma instancia que le dijo no puede acabar diciéndole sí. Okay. Pero si usted presenta este recurso de reconsideración y no le dan la razón, le queda la posibilidad de un segundo recurso, que es el recurso de apelación. Apelación. Ese recurso de apelación usted lo presenta ante la propia Sedapal, pero ya no resuelve Sedapal, ya no reconsidera Sedapal, sino que lo eleva al organismo regulador correspondiente, que es SUNAS, que es la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. Entonces, SUNAS recibe la apelación y le contesta a usted. ¿Cuántos días tiene SUNAS para responder? 35 días útiles. 35 días útiles. Ese es el procedimiento. ¿Cuántos reclamos puede presentar el usuario? 1 o 2, no hay límite. Cuando el consumidor estime, piense de que sus derechos han sido conculcados, puede presentar la cantidad de reclamos que le parezcan necesarias, pero eso sí, debidamente sustentados. Claro, o sea, tampoco se trata de presentar reclamaciones por presentarlas. No, claro, tiene que estar corroborado, las pruebas, ¿no? Porque el tema de la espera también es largo, ¿no? Eso es lo que a mí también me llamó la atención, Crisólogo. 60 días es un montón de tiempo y hábiles. Es el plazo máximo. Okay. O sea, eso no quiere decir que se van a demorar exactamente ese número de días. Pueden ser antes, ¿no? Ajá. Pero hay un ranking, digamos, un promedio en cuánto tiempo responde la empresa. Bueno, el ranking lo tendría que tener SUNAS para monitorear ese tipo de cosas. Sería bueno saberlo, ¿no? Pero es importante para los consumidores saber que, porque deberían preguntarse, ¿y cómo yo sé que la empresa me dijo no? O sea, cuando le pedí la reconsideración, la empresa me dijo, no te doy la razón, porque la empresa lo va a notificar. No es que la empresa va a decir, lo va a llamar por teléfono, aló, fulanito, oye, por si acaso te digo que el pedido que tú dijiste no va, chao. No es así. Tiene que haber una notificación debidamente motivada, es decir, explicando por qué no le dan la razón a usted. Y tiene que recibirla en su domicilio, de manera física, o si usted ha dado un correo, puede que reciba una notificación virtual. Pero en ambos casos tiene que haber fecha cierta. Si usted recibe una notificación física, no solo estos casos, sino de cualquier otro tipo de notificación, reciba el cargo, no se esconda, es lo peor que puede hacer. Reciba el cargo y ponga la fecha y la hora de la recepción, porque eso va a implicar ¿qué cosa? Que desde ese momento empiezan a correr los plazos. Hay muchas personas que por temor, que piensan erróneamente, no, mejor no recibo la notificación porque me va a traer problemas, mejor que no se sepa nada. No, esa política del avestruz no vale. Yo he conocido muchos casos en mi vida profesional que el notificador, como no le han recibido, ha puesto el día y la hora que ha querido. O sea, por decirte, en lugar de poner 6 de octubre, pone 3 de octubre. Claro. Y le quitó 3 días de plazo. Ya lo complica ahí. Y claro, entonces el consumidor se queda en el aire y cuando quiera presentar un reclamo o presentar un recurso de apelación, de reconsideración o lo que fuera, está fuera de plazo. Está fuera de porque tiempo. los plazos son importantes. Lamentablemente, en el derecho, los plazos importan. Entonces, recapitulando, ¿el consumidor puede presentar un reclamo? Sí. ¿Dónde lo presentan? De la empresa prestadora, llámese Sedapal o llámese cualquier otra. La empresa, ¿cuántos días tiene para responderle? Hasta 60 días hábiles. Si el usuario recibe una respuesta negativa, puede presentar en primera instancia un recurso que se llama de reconsideración ante la propia empresa a los 15 días hábiles de que fue notificado. Si la empresa le vuelve a decir no, entonces el consumidor puede presentar un recurso de apelación. Recuerden que las respuestas de la empresa siempre vienen por escrito, no son llamadas telefónicas ni WhatsApps. Y luego, en ese caso que le han vuelto a decir no, se presenta el recurso de apelación ante la propia empresa y es la empresa
la que lo eleva a el organismo regulador correspondiente, que en este caso es SUNAS. Y eso pasa con todos los servicios públicos. O sea, el procedimiento de apelación, recuerden, sirve para agua, para luz, para teléfono, para internet, para cable, para lo que sea. Para gas, para todo. Para todo, ¿ya? Ahí Perfecto. está entonces los pasos Excelente, clarísimos. Tómenle la fotito a la imagen que está Ah, saliendo. sí, tómenle la fotito. Porque es importante saber, ¿no? Los tiempos también de espera que se tienen que tener como máximo para el tema de Como la máximo. Y recuerden que usted no está obligado a pagar si el reclamo que está efectuando precisamente se debe a un exceso en el cobro. Excepto, como hemos aconsejado, la parte que usted considera que es lo que corresponde y no es algo que se le ocurra a usted, sino que eso se sustenta ¿en qué? En el consumo histórico que tiene en el recibo. Y eso me parece vital, Crisólogo, porque siempre uno tiene esa idea e incluso a veces los propios funcionarios, ¿no?, te dicen eso, no, pague nomás. Y después ya vemos su cómo reclamo se va da la generando, por último después te descontamos. No, Está mal. eso es un condicionamiento que se conoce en el derecho como cláusula abusiva. O sea, uno piensa que las cláusulas abusivas tienes que tener un contrato y ahí hay párrafos. Entonces ahí hay una cláusula abusiva. No, cláusula abusiva también puede ser un letrerito, puede ser un recibito, puede ser un anuncio. Ahí puede haber una cláusula abusiva. Por ejemplo, cuando te dicen, paga primero y reclama después, eso es una cláusula abusiva. O cuando te decían en los cines, antes de que ASPEC iniciara las acciones legales correspondientes, que no puedes ingresar tu comida a menos de que sea lo que venden en el cine. Eso es una cláusula abusiva. Entonces, las cláusulas abusivas usted tiene que mirarlas y tener cuidado con ellas porque no son obligatorias para el consumidor. Ahí está, ya saben Perfecto. entonces toda la información, cómo reclamar, qué es una cláusula abusiva y cómo también calcular el tema de los montos, porque ustedes que han sido, muchos vecinos que nos han escrito y que nos están escuchando, que han sido afectados desde el día 4, es decir, 2 días antes, pueden tener este cálculo y que sea mucho menor al de otras personas que recién el corte ha comenzado. Ahí ya tienen que reclamar, el día 6. por si acaso. Ahí ya Ese caso que pueden- acaba de mencionar, ahí tienen que reclamar. Tal cual. Primer reclamo, y esperemos que no tengan necesidad de hacer un segundo ni tercer reclamo, pero ahí ya hay un reclamo. Perfecto, bien, Gracias, Crisólogo. Crisólogo, como Excelente, como siempre, toda la información. Bien.